Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados Extra, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV. ¿Qué tal, amigos? Qué alegría que nos acompañan. Esto es Jugadores Designados, traído a ustedes por High Impacto, seguro de salud gratis para toda la familia. Estamos en Jugadores Designados después de que Inter Miami ha caído en su casa 3-1 en un global 5-1 y ha quedado eliminado en la semifinal de la CONCACAF Champions Cup. Para conocer las razones de esta eliminación, las responsabilidades, saludamos de manera inmediata a nuestro colega Jaime Bernal. Jaime, buenos días. Buenos días, Javier. Sí, efectivamente, como lo dices, lo que pensábamos que podía ser una noche histórica para el Inter Miami terminó siendo una de las noches más tristes del equipo por todo lo que estaba en juego, una derrota dolorosa y no solo por la derrota como tal, sino por cómo se dio. ¿Cuál es la razón fundamental, Jaime, por la cual Inter Miami cae derrotado 5-1 en la serie con Vancouver? Me parece, Javier, que hay un mejor funcionamiento prácticamente del equipo de Vancouver y que superó durante si dividimos el partido en 4 partes, en 2 partidos de 90 minutos, durante 3 cuartas partes fue superior Vancouver. Fue un equipo que presionó mejor, fue un equipo que metió más peligro, más contundente, que se vio más sólido en todas las áreas del juego que el Inter Miami. Y el resultado habla claramente de esa superioridad que tuvo el equipo de Llorensen, que realmente hizo un trabajo espectacular y que de verdad, Javier, nosotros que estuvimos en la rueda de prensa, de una cátedra de cómo se da una rueda de prensa brevemente y claramente. A diferencia de la rueda de prensa que da Javier Mascherano, donde las preguntas estuvieron controladas, asignadas a un poco número de personas en las que no se nos fue permitido preguntar, fue generoso el técnico de Vancouver, nos explicó en detalle, nos desmenuzó, nos hizo una disección del juego en las 2 vueltas y realmente, como dices tú, dio una cátedra increíble. Se le preguntó a Javier Mascherano en rueda de prensa ¿qué hecho hace que se sentencie la serie? Y esta fue su respuesta. Lo que no esperábamos es que en 3 minutos, 4 minutos no sentencien la eliminatoria con 2 jugadas al inicio del segundo tiempo, cuando era que teníamos que estar más tranquilos, que el partido estábamos a un gol de poder empatar la eliminatoria y lo que pretendíamos era todo lo contrario, hacer un partido más largo, sin apurarnos. Lo primero, lo más difícil lo habíamos hecho, que era hacer un gol. Pero bueno, el fútbol es así, y sobre todo en semifinales cuando los detalles, cuando cometés 2 o 3 errores, el rival que tenés enfrente, que obviamente es un muy buen rival, por eso llega a semifinales, te termina lastimando y termina quedándose con la eliminatoria. Yo tengo que estar en desacuerdo con Javier Mascherano, él es el entrenador, nosotros apenas analizamos, pero en la serie con Vancouver no se pierden 5 minutos, la serie se pierde en la integralidad de los 180 minutos porque el equipo de Canadá fue capaz de descifrar tanto en casa como en la visita las debilidades de las cuales vamos a estar detallando en el programa de Inter Miami, Jaime. Sí, yo también coincido, creo que fue superior como lo dije hace poco, durante 3 cuartas partes de la eliminatoria fue superior Vancouver. Me parece que costó muchísimo y creo que fue una clave el segundo gol en Vancouver. Ese segundo gol creo que condiciona mucho lo que fue el resto de la eliminatoria, pero en general Vancouver fue un equipo muy serio que, como dices tú, explotó muy bien y estudió muy bien las debilidades de Inter Miami y las explotó a la perfección, y eso se vio en el resultado. Y una de las fundamentales, Jaime, la banda derecha de Inter Miami, la que tiene bajo responsabilidad Marcelo Weigand, fue atacado permanentemente por esa banda y al menos 2 de los goles llegaron justamente por la responsabilidad de él. Sí, Javier, y yo he sido un gran crítico de Marcelo Weigand, pero en esta vez no es que le quiera salvar responsabilidad porque es su banda, pero quedó casi siempre 1-1
y quedó 1-1 con el mejor jugador que tiene Vancouver, el más desequilibrante. De hecho, acaba de ser nombrado jugador del mes en la MLS, que es White. Y White hace el primer gol y es un jugador que es muy fuerte en el 1-1. Me parece que no estuvo bien respaldado las bandas, sabiendo lo que se jugaba, que al equipo tenía una ventaja de un gol, como lo dijo Mascherano. Había hecho lo más difícil, marcar el primer gol en los primeros 15 minutos, era el escenario prácticamente ideal para la remontada, pero luego en un descuido dejan mano a mano a White con Wayland, y White hace lo suyo y marca el primer gol, y ahí para mí se termina la eliminatoria, ni hablar que 3 minutos después cae el segundo, y ahí prácticamente se van todas las ilusiones. Debemos decir que este Vancouver es el líder en la MLS actualmente en la Conferencia del Oeste, está cabalgando la serie, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, él dejó atrás a Pumas, a Monterrey, ahora ha dejado atrás a Inter Miami, pero yo tengo que ser enfático en decir que esta serie no se pierde en 5 minutos, esta serie se empieza a perder desde la misma configuración de la plantilla, Jaime, de Inter Miami, donde para citar a lo que dijo nuestra colega Michelle Kaufman de Miami Herald en su momento, que Tata Martino había hecho una curaduría del equipo y logró establecer una plantilla altamente competitiva con algunas debilidades. Cuando llega Mascherano, básicamente desmonta ese equipo que él tenía y el equipo, esas piezas claves no fueron reemplazadas debidamente. Sí, coincido, Javier. Creo que es que se nota a las claras con lo que ha pasado en los últimos partidos, que el equipo no tiene un fondo de armario, como yo vengo diciendo, una banca lo suficientemente amplia para poder suplir a los jugadores titulares. Sumémosle a eso que algunos jugadores de los que son titulares no están a nivel que nos estuvieron acostumbrados por lo menos las primeras fechas, caso Telasco Segovia, caso Tadeo Allende, y las preferencias de Mascherano por algunos jugadores que en mi concepto no deberían ser titular por encima de otros, y quiero ser específico en el caso de Federico Redondo por encima de Yannick Wright, que creo que Wright fue la gran revelación del torneo de Inter Miami, terminó en un gran nivel, los pocos partidos que ha jugado esta temporada lo ha hecho bien, él prefirió jugar con Redondo, y mismo caso con el caso Ian Frey y Marcelo Weyland. Jaime, reducir el tema de la eliminación de Inter Miami a 5 minutos es realmente no dar una lectura correcta de lo que está pasando. Marcelo Weyland nunca debe ser el lateral derecho de Inter Miami teniendo a Ian Frey. Fafa no puede estar, Fafa Fico no puede ser un jugador de suplente de Kremaski o de otros extremos cuando es uno de los jugadores importantes que tiene la Liga MLS, y aparte que conoce a Vancouver, nada menos. Entonces no es un hecho menor. Aquí hay unos errores realmente de fondos, y desafortunadamente en la conferencia de prensa escuchamos muchos señalamientos diferentes, como la pérdida de duelos individuales, pero no escuchamos al técnico teniendo una actitud autocrítica frente a su desempeño en estos 180 minutos. Vamos a escuchar más de Mascherano y más de este análisis. Tenemos unas imágenes muy interesantes de lo que ocurrió en el partido. Eso será al volver de esta pausa de jugadores designados. ¿Te preocupa el alto costo médico? High Impacto te ofrece un seguro de salud gratis. Escanea el código en pantalla. Pagamos médico primario, especialistas, hospitalización y medicinas. Todo sin costo para ti. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Tenemos agentes expertos en cobertura de salud en tu idioma. Llámanos ya. Estos jugadores designados presentados a ustedes por High Impacto. Estamos hablando de la eliminación de Inter Miami a manos de Vancouver en la CONCACAF Champions Cup. La serie, Jaime, es 5-1. Sin embargo, en 3 partidos, 2 de la CCC y 1 de la MLS, ha recibido 9 goles el equipo de Mascherano. ¿Qué está pasando, Jaime?
Sí, creo que vuelvo a insistir, Javier, algunos errores individuales y la llegada de refuerzos. Otro de los refuerzos que llegó, Gonzalo Luján, jugó ese partido con Dallas, no brilló. Y Javier, cuando en un equipo que tiene que remontar una eliminatoria, que va perdiendo, que te acaban de empatar y tus cambios para tratar de darle vuelta son Gonzalo Luján y Benjamín Cremaschi, comparado con lo que había el año pasado, que era Matías Rojas, Diego Gómez, Leonardo Campana, eso te habla las claras del déficit que hay de nómina en el equipo. Y dejando en el banco a Fafá Ficó, por ejemplo. Y dejando a Fafá, que no solamente fue goleador, sino que, como ya lo dijimos, conocía a la perfección Vancouver porque jugó allá. Está bien que Cremaschi es un jugador en el cual el cuerpo técnico cree, pero Cremaschi está siendo probado en un momento decisivo del equipo en posiciones a las que regularmente él no ha jugado. O sea, yo no recuerdo, quizás tú me corriges, pero yo no recuerdo haber visto a Cremaschi como extremo. No, en la época Martino jamás, él siempre jugaba por y dentro. En la época de Neville tampoco. O sea, él jugó claro, como volante de primera línea siempre. Jamás fue un jugador o creativo. mixto, quizás, Un jugador mixto, pero en el partido contra Dallas por la MLS jugó en el papel de posición de Lionel Messi. O sea, es verdad. Entonces, yo veo muchísimas malas decisiones. Ian Fry había hecho un muy buen juego anteriormente, tanto en defensa como en ataque, y Marcelo Weigand sigue siendo el responsable. Yo quiero que veamos esta gráfica, Jaime, antes de darle el paso a Mascherano. Veamos primero la primera gráfica. Este es cuando el partido va 1-0, este es el empate de... tú acabas de referirte a Redondo. El partido va 1-0 y señalamos a Redondo porque, aunque parezca increíble, el jugador al que se le va la marca en ese gol es Redondo. Y mira la ventaja que el delantero, antes de anotar el 1-1, le toma. Él se queda completamente parado y con la mano en la cintura. Y queríamos mostrarlo no por una razón distinta, para que sea mucho más de que sea nuestra opinión, sean los hechos los que lo demuestren, ¿no? O sea, un jugador que está concentrado en un partido y que está persiguiendo la marca, los duelos individuales de los que habla Mascherano, no se puede quedar parado en el área. Tiene que ir hasta el final y hacerse matar, Jaime. Sí, Javier, y más que nada por el momento del partido, porque yo entiendo si esto llega ya después del 1-1, que te toca marcar 4 goles, que te toca volcarte por el empate o por hacer goles, pero en ese momento la serie estaba 1-0, es decir, estamos a 2-1, estamos a un gol Inter Miami de igualar la eliminatoria. Entonces es el momento en el que llega ese gol. Creo que ahí es donde es preocupante un descuido de este tipo, y más arrancando el segundo tiempo, que es de las cosas que sí coincido con Mascherano, que es increíble que arrancando un segundo tiempo, cuando el equipo sale a descansar, cuando has hablado de lo que necesitas, que estás relajado porque ya marcaste el primer gol, suceda esto, porque como bien dijo él, si esto sucede al minuto 85, estás cansado, el desespero, cualquier cosa, pero al minuto 5 del segundo tiempo... Esto dijo Javier Mascherano en la rueda de prensa, que fue controlada, en la que no se le permitió preguntar a todos los medios de comunicación y en la que muchas preguntas quedaron por hacerse. Esto dijo en relación con la pérdida de la serie 5-1. Es difícil decirlo desde el lugar donde la eliminatoria termina 5-1 y vos decís, a ver, la realidad es que en Vancouver nos golpean en dos momentos oportunos, el último gol nos hace mucho daño, faltando 5 minutos, cuando el partido estaba más, o lo teníamos mucho más nosotros para tratar de encontrar el empate, y hoy la realidad es que después del primer gol tuvimos 2 o 3 situaciones, tuvimos 2 mano a mano de Tadeo, que si nos ponemos 2-0 hubiese cambiado totalmente, pero bueno, claro, es contrafáctico, a los goles hay que hacerlo, y estar hablando de esto ahora no tiene mucho sentido. Creo que la realidad es que en este tipo de eliminatorias los errores los pagás muy caro. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque enfrente tenés un equipo con jerarquía y que no te va a perdonar. Con jerarquía, pero mucha menos jerarquía que la que tiene Inter Miami con Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. No es un equipo con mayor jerarquía que Inter Miami. No sé qué piensas tú. 1 y 2. Háblame un poco de los refuerzos, Jaime, que Mascherano trajo a este equipo.
Sí, pues justamente, y creo que lo que más coincidió, o lo que más coincidimos ayer, e incluso a Javier cuando terminamos, es el tema de los refuerzos. Alan Obando llegó, ha jugado pedazos de partido. En teoría, la salida de Campana, además de un tema del tope salarial, era para traer un delantero que pudiera suplir a Luis Suárez en un mal momento como el que está atravesando Luis Suárez, que le pasa a todos los goleadores, o para meterle presión. Y sin duda Obando no es ese jugador. Gonzalo Luján lo trajeron, no ha sido el titular que la gente esperaba. Mismo caso con Tadeo Allende, llegó muy bien, después de la lesión no ha vuelto a ser el jugador que nos ilusionó al comienzo. También pasó lo mismo con Telasco Segovia, no sé si es un tema de posicionamiento, Sí. pero ya no se le ve como también entrelazado con el resto de sus compañeros. En fin, creo que ninguno de los refuerzos, salvo caso Ustari, que era el que menos pensábamos, termina consolidándose como titular. Que él estaba desde el torneo pasado, pasada. o sea que no se puede ser considerado como refuerzo. El único refuerzo como tal, en mi opinión, es Fafá Fico, y tuvo un descanso obligatorio prácticamente durante toda la serie en Yo el le sumo a banco de Maxi Falcón, Javier, que se ha llegado y por lo menos su voz de liderazgo se ha hecho notar. Con mucha responsabilidad en los goles de Vancouver, con demasiada responsabilidad, a un punto que él es cambiado, él no termina el juego, por la amarilla que tenía. Su lentitud sigue siendo un problema para la defensa de Inter Miami. Yo veo en Inter Miami jugadores que suplieron a otros jugadores que los reemplazaron, pero que no fueron un refuerzo. En mi opinión, yo he tenido varias conversaciones con colegas en los que me dicen, no, pero Segovia es un refuerzo. Yo entiendo como un refuerzo a un jugador que es capaz de cambiarle la cara al equipo, y Segovia, por ejemplo, para hablarte de solo un caso, es un jugador que ha sido completamente inferior. Con Messi o sin Messi, salvo 2 o 3 partidos importantes que hizo, no volvió a aparecer. Y lo mismo el propio Allende se ha quedado completamente corto frente a las expectativas que había sobre él. Luján ha quedado a deber por completo, y ni hablemos, o sea, hay un problema sistemático de la plantilla, pero vamos a seguir analizándolo después de esta pausa. Estos jugadores designados, volvemos para seguir hablando de la eliminación de Inter Miami y la CONCACAF Champions Cup. Somos High Impacto, una organización no lucrativa localizada en Broward. Ofrecemos gratis cuidado de salud mental, ayuda con el copago de tus medicinas, búsqueda de vivienda y referidos de trabajo. Todos nuestros servicios son gratuitos. Vamos a tu casa o trabajo para que te inscribas. O también por teléfono. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Llámanos ya. Estás viendo Jugadores Designados, presentados ustedes por High Impacto. Inter Miami ha quedado fuera de la CONCACAF Champions Cup en semifinales a manos de Vancouver, y estamos analizándolo con nuestro jugador designado Jaime Bernal. Hemos hablado de responsabilidades por errores, por comportamientos defensivos del equipo, pero ¿cuál es la responsabilidad de los jugadores que se trajo al equipo, como el caso de Messi, Luis Suárez y compañía? Bueno, yo creo que, Javier, hay una de las cosas que nosotros siempre hemos alabado a la figura de Lionel Messi. Obviamente se lo ha ganado, sobra decir que lo ha ganado absolutamente todo, que todos los reconocimientos que se le hagan son merecidos, pero también siento que ha quedado en deuda no solamente en esta eliminatoria, sino en la eliminatoria con Atlanta United. Así como fue el héroe que guió al equipo en la Leagues Cup, así como fue el héroe que metió al equipo a las semifinales, porque sin su gran partido ante el LFC este equipo no hubiera llegado a semifinales. Creo que también quedó en deuda ayer. Creo que él mismo lo acepta, y su gesto al terminar el partido, de irse sin esperar a nadie, es de rabia y frustración, y creo que Leo no apareció cuando todo el mundo lo esperaba. Sentimiento de rabia y frustración, Jaime, que ya se lo hemos visto en varias oportunidades a Messi. Creo que ya van 3 esta temporada. Van 3 veces. También pasó lo mismo en el partido contra Vancouver, y sí, Gustavo, ha pasado más de una oportunidad. Y también creo que contra Los Ángeles igual, cuando se pierde el partido de ida contra Los Ángeles también. Una de las cosas en las que coincidíamos, Jaime, a la previa del partido, tiene que ver con que Messi tenía que vestirse de superhéroe para liderar este equipo, para remontar la serie, pero ni él ni Busquets
ni Suárez tuvieron el protagonismo que habíamos esperado de ellos. Sí, efectivamente, Javier. Y es que así como hemos elogiado a Messi porque se lo merece, porque ha ganado absolutamente todo, porque todas las distinciones son más que merecidas, creo que salvo la Leagues Cup, donde fue el principal protagonista, y el partido contra el LFC, no ha respondido en algunos momentos determinantes del club. Hablo del caso del Atlanta United la temporada pasada y esta vez en este partido contra Vancouver. Creo que ahí ha quedado en deuda Messi, es humano, obviamente ya casi tiene 38 años y creo que quedó en deuda en el partido de ayer Messi. No creo que pase nada por decir que en un partido Messi no juega bien, es un ser humano como cualquier otro y también comete errores y creo que él mismo, su molestia tras el partido, que no es la primera vez, creo que esta ya es Sí. la tercera, ya lo había pasado en el partido de ida con Vancouver y en el partido de ida contra el FAC, demuestran que está molesto. Es un ser humano, pero el ser humano mejor pagado de la liga, el ser humano al que se le entrega la responsabilidad de liderar a un equipo y que tendría realmente los argumentos necesarios por 4 jugadores que son su columna vertebral para tener un mejor desempeño, no teniendo al frente a equipos extremadamente duros como las Águilas del América, como Monterrey, como Pachuca, como el mismo Columbus. Es decir, yo creo que esto es un tema un poco más sistemático, trataremos de abordarlo, pero esto decía Macherano en relación con sus propias palabras, corta historia del equipo y los duelos individuales perdidos. Que tiene una corta historia en una final continental como, sobre todo de este tipo de competición. Ya sabemos que ha ganado la League Cup, pero la competición más importante de CONCACAF es esta, y era posicionarse en un lugar importante como club. Los duelos individuales los hemos perdido mucho más de lo que lo hemos ganado, y bueno, y al final eso a esta altura corre y cuenta y mucho. ¿Los duelos individuales son la explicación para esta derrota en esta serie? Pero es que los duelos individuales, Javier, claro que pueden ser una explicación, pero es que esos duelos individuales los genera Vancouver. El tema es tú no quedar expuesto en esos duelos individuales. Vuelvo y repito, tienen un equipo más rápido. Se sabía que es un equipo de transiciones rápidas, que van a explotar las puntas. Eso es el juego de Vancouver. Y si Vancouver pudo aplicar su juego, es porque de alguna forma el otro equipo, es decir, en este caso el Inter Miami, no supo contrarrestar esas fortalezas que tiene el equipo de Vancouver. Creo que hubo en el tema técnico también una responsabilidad, porque no, así como sí hizo Vancouver, que neutralizó a Messi y Suárez, Inter Miami no pudo neutralizar las fortalezas de Vancouver. Neutralizó a Messi y a Suárez en el partido de ida, bloquearon a Jordi Alba, marcaron muy bien a Messi, bloquearon la salida de él, lograron jugar a la espalda de los defensores que definitivamente se vieron muy lentos y que, como vimos en una gráfica y lo vamos a ver en el último segmento, se quedaron incluso parados. Quiero destacar antes de terminar este segmento 2 jugadores que me gustaron muchísimo de Vancouver: Didier Ocampo, el fantástico lateral derecho que tuvo la tarea de bloquear a Jordi Alba, y naturalmente Berhalter, el autor del tercer gol, jugadores claves en esta ronda semifinal contra Vancouver. Estos jugadores designados, presentados ustedes por High Impacto. Hacemos la última pausa y volvemos para rematar el programa el día de hoy. We are High Impacto, a nonprofit organization located in Broward County. We offer health insurance, access to mental health care, assist with your medication co-payments, housing search, and job referrals. All of our services are free. We can come to your home or work to sign you up for these services. Call 954-947-3603 or scan the code on the screen. Más allá que después el partido estaba terminado, hemos generado muchas situaciones. Nos desconectamos, nos volvemos locos en 2 jugadas que terminan un poco lo mismo que nos pasó en Vancouver con el segundo gol. Es decir, cuando vos jugás este tipo de situaciones con rivales que tienen mucho poderío, que van bien al espacio, y hay muchas veces que la jugada la tenés que cortar, que te tenés que quedar con algo. Bueno, por eso digo de que tiene que ser un aprendizaje.
¿Por qué? Porque vamos a tener, si queremos realmente tener opciones a pelear por cosas importantes, vamos a enfrentar este tipo de partidos durante la temporada. Una de las preguntas que quedó pendiente por hacer, porque no se pudo hacer, fue la de objetivamente qué le queda a Inter Miami en esta temporada, Jaime. Bueno, Javier, ese es un tema muy importante. Viene un Mundial de Clubes. Nadie espera que en el Mundial de Clubes Inter Miami vaya a ganar, sea candidato al triunfo, ni mucho menos. Pero es que no sí tiene un con qué papel tampoco. Exacto, pero sí un papel decoroso. ¿Y Pero qué es un papel decoroso para ti, Jaime? para mí un papel decoroso es tener la posibilidad de pasar la fase de grupos. No estoy diciendo ni siquiera pasar, pero que el equipo se vea que luchó, que si se perdió fue faltando un minuto, porque los rivales fueron realmente superiores y no porque el equipo haya sido plenamente. ¿No es extremadamente optimista, Jaime, hablar de avanzar de una serie de grupos cuando ustedes le dejan atrás a Porto, a Palmeiras, al campeón de África? Claro, O sea, por eso digo una yo, lista no esa estoy situación. hablando. No, por eso justamente estoy hablando de no estoy pensando en pasar la fase de grupos, sino hacer un papel decoroso para mí es que los partidos todos sean partidos peleados. Todos un partido 1-0, que pierdes por un gol, que el equipo dio lo máximo, no como el que se vio ayer. Jaime, viendo a este equipo, de verdad que yo creo que en general la afición debería darse por satisfecho en que haga un papel más o menos digno en la fase de grupos y sobre todo, y muy importante, que no se va a ir goleado. Exacto, No se va a ir goleado y sorprendido. A eso me refiero con un papel decoroso. Porque este equipo es tan vulnerable que equipos de transiciones rápidas, como suelen ser los equipos brasileños, por ejemplo, o equipos muy verticales como Porto, los africanos. Ya vimos a Marruecos en Qatar 2022 y sabemos exactamente lo rápidos que son. Pueden hacerle muchísimo daño a Inter Miami. Antes de ir cerrando este programa, quiero que analicemos otra imagen que nos dejó el juego contra Vancouver, que es la imagen del la tercera anotación. Estamos nuevamente hablando de la banda atacada, la banda de Weigand, y el que está encerrado en el círculo es Cremaschi. Cremaschi viene persiguiendo esa marca. Vemos al jugador que va a concluir la jugada que termina en el tercer gol de Vancouver, pero volvemos a ver nuevamente, Jaime, la pasividad impresionante del equipo frente a un momento determinante. Sí, bueno, en este caso, Javier, y vuelvo y repito lo que dije en el segmento anterior, hay momentos de partido. Acá el equipo necesitaba marcar 5 goles para poder superar la eliminatoria. Estaba muy difícil. Yo entiendo, no lo justifico, pero entiendo que Cremaschi de pronto estaba arriba, que no llegue a cerrar. Lo que no entiendo es el primero y el segundo gol, cuando la eliminatoria estaba completamente remontable, que le daban distracciones en la mano. Jaime, pero ¿cómo se puede justificar Cremaschi, un jugador que viene desde el banco, que se quede parado? Que se quede observando lo que pasa con el que es su marca y es su responsabilidad. Yo entiendo el punto que tú tratas de exponer, pero realmente yo no entiendo que Cremaschi se quede parado, que Redondo se queden parados, que haya ese nivel de negligencia, porque incluso en el gol que supera a Ustari, que le cae de rebote y se le va por encima. Jordi Alba hace un esfuerzo sobrehumano por bloquearlo, le pega a él porque logra bloquear efectivamente y el balón de rebote cae. Pero quédate parado. Sí, la verdad, esas sí son las cosas que el equipo tiene que evaluar muy bien, porque yo creo que en este equipo tienen que haber cambios, Javier, o tácticos, o de alineación, o de algo después de lo sucedido ayer. Eso es lo que uno espera después de una derrota como esta. Voy a quedar con esto último que dijiste, Jaime. Este equipo requiere cambios, pero cambios sustanciales en la plantilla para poder competir en lo que objetivamente le queda, que es la MLS, la Copa de la MLS. Esto es jugadores designados tras la eliminación de Inter Miami de CONCACAF Champions Cup. Seguiremos hablando de la MLS y de todo lo que viene con el Mundial de Clubes. Jaime Bernal, Javier Rodríguez, les decimos gracias y nos encontramos próximamente. Bye. Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados Extra, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV.